Pedro Yaranga, usted que conoce al detalle toda esta ideología insana como ha sido pues Sendero Luminoso, ¿qué comentario tendría que hacernos en torno a lo que hemos visto? Es un trabajo de un grupo de fachada, no creo que sea reciente. La policía presume que a lo mejor hayan estado trabajando desde el año 2019, un poco más antes, porque el adoctrinamiento, sobre todo para haber llegado al nivel que han hecho, por ejemplo, con sus hijos, con los menores de edad, obviamente eso es una muestra de que este trabajo tiene un largo proceso. La forma como captaron, estamos hablando de un grupo aparentemente reducido, porque estamos ya prácticamente siendo testigos de un trabajo especializado dentro de estos grupos de fachada, ¿no? Diríamos un clan familiar, porque casi los 7 forman parte de una sola familia. No se descarta que aparte de ellos también tengan otros integrantes y que probablemente a nivel de todo el país también se haya activado, porque eso fue prácticamente una orden todavía cuando estaba vivo Abimael Guzmán. Exacto. Estar presentes en todas las protestas, cualquiera fuera el objetivo de la protesta, y al mismo tiempo en el camino, cuando hay necesidad, generar grupos de fachada, como en este caso. Correcto. Ahora, como bien dice usted, puede ser un grupo aparentemente familiar, pero no se descarta que que pueda ser una acción en cada una de estas zonas alejadas, ¿no? En cada uno de estos distritos populosos que están ahí inmersos, ¿no? Inmiscuidos, aprovechando la problemática, obviamente, de las carencias que viven estas familias, sobre todo. Porque ese es el mensaje, ¿no? Como lo hemos escuchado. Ese es, efectivamente, ese es el mensaje, pero también aprovechan muy bien, o sea, no lo hacen en cualquier sitio. No podrían haberlo hecho, por ejemplo, en el centro de Trujillo o en los barrios que tienen ciertos niveles económicamente. Lo hacen en un barrio donde hay cierta necesidad y lo hacen, por ejemplo, llevando alguna ayuda social. Esa es la forma como siempre actuaron. Y una vez que toman confianza, obviamente viene la presión. Decirles de que ya estos jóvenes, que para ellos son semilleros, entonces poco a poco que van creciendo, también van asumiendo nuevas funciones, nuevos encargos. Conforme pasan los años, lo han hecho antes y probablemente con la misma metodología actualmente también lo están haciendo. Anteriormente lo hacían con mayor rigor y armados. Actualmente no lo hacen armados, pero sí política ideológicamente exigidos. Señor Yaranga, Sendero no acabó cuando Abimael fue detenido y purgó por por muchos años condena. Sendero aparentemente no acabó cuando el señor, el genocida Abimael Guzmán murió. O sea, toda esta ideología, reitero, continúa viva en el país. O sea, no es que le hemos exterminado del todo. A lo largo de los años siempre he escuchado, por ejemplo, la participación de la intelectualidad limeña, la intelectualidad peruana, aduciendo de que Sendero ya había acabado y que los que están actualmente armados en el BRAEM era un pequeño grupo más bien narcoterrorista. Y se olvidan que Sendero Luminoso siempre tuvo esa ligación narcotráfico-terrorismo, por lo menos oficialmente desde el año 82, porque de lo contrario jamás hubiera podido, eh, por ejemplo, asumir toda la carga económica que es altísimo a lo largo de los años. Lo otro, se olvidan de que lo que declaró Abimael Guzmán en 1980 no fue una guerra de pocos años. Para ellos, esa es una guerra que tiene un principio, pero no tiene un final determinado. Lo ha dicho Abimael Guzmán. Y para ellos, con cierta razón, es que hasta ahora la guerra todavía no ha terminado. Por eso es que no entregan las armas, tampoco se arrepienten. Y en el interior del país, utilizando diversas modalidades, continúan activando política ideológicamente y el otro grupo de los remanentes continúan alzados en arma en el BRAEM. Ahora, ¿qué tanto en estos años, digo, en el último periodo, por ejemplo, del gobierno de Pedro Castillo se ha fortalecido, o sea, se han fortalecido estos remanentes? Lo digo ¿por qué?
Bueno, desde hace el periodo, desde el mismo Ollantumala, ya estaba pues Nancy Obregón, ¿no? También metida en el Congreso. En este Congreso, ¿no? También tenemos cuestionados, ahí lo tenemos a Bermejo, ¿no? Hemos tenido a procesados por terrorismo en el gabinete, sentados en el gabinete del señor Pedro Castillo, dentro de Palacio. Entonces, estos remanentes de Sendero ahora están queriendo, bueno, ya penetraron el Estado, o sea, ya están dentro de las instituciones, ¿no? De nuestro país. Y desde ahí vienen trabajando de manera articulada. ¿Qué tan grave es esto, señor Yaranga? Eso es cierto, por lo menos de acuerdo a los documentos internos, se tiene conocimiento que ellos desde el 2009 más o menos apostaron por esa modalidad. Ellos siempre no han descartado, y hasta ahora no descartan, la posibilidad de tomar el poder a través de las armas. Pero saben que el mundo también está cambiando y que esa posibilidad es cada vez menos. Y por lo tanto, desde el 2009 ellos intentaron hacer diversas formas con una infiltración masiva, principalmente a los pequeños partidos de tendencia regional. Y la infiltración justamente es lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno del señor Pedro Castillo, a veces también todavía en los gobiernos anteriores, infiltrando a personas, no necesariamente a personas 100% ideologizadas, pero sí amigos y algunos integrantes de la misma organización, colocándoles, digamos, como en algún cargo a nivel local, en algún cargo a nivel regional y obviamente también en el Congreso de la República, como que ahora la policía lo está demostrando paso a paso. Correcto. Señor Yaranga, me tengo que ir a una pausa comercial, pero usted lo dice claramente. En el gobierno de Castillo se nombraron a prefectos y subprefectos que tenían esa tendencia terrorista, ¿correcto? Así que cuidado con todo esto que se está armando y que la DRICOTA está haciendo, hay que verlo, muy buen trabajo en torno al seguimiento. Es más, el Ministerio de Trabajo, ¿recuerdan la facción del FENATEP? ¿No? Que en el gobierno de Castillo también se oficializó, se formalizó, se inscribió en el Ministerio de Trabajo, también es una facción así, son facciones de fachada. ¿Hasta dónde va a llegar? Pero ojo, ¿cómo afrontar esto también en el aspecto internacional? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allá también hay algunos asuntos en torno a demandas que han puesto justamente terroristas. Lamentablemente en estancias supranacionales ocurren estas cosas, no reciben, pero no significa que no podría yo asegurar que estas personas tengan la razón correspondiente. Yo creo que con lo que ya se ha expuesto, sobre todo con la exposición del premier, yo creo que en el camino más se va a esclarecer. Es más, estamos hablando de personas sentenciadas, personas a través de los años probadas su participación no solo en actos de terrorismo, sino también en narcotráfico, entre otros delitos, en el tema de asesinatos selectivos contra los peruanos más pobres. Hay que recordar que en 1980 o mediados de 1981, Sendero Luminoso propagaba a diestra y siniestra de que ellos iban a defender a los estudiantes, a los campesinos más pobres, y que por eso se iba a caracterizar su gobierno. Pero en el camino ellos terminaron asesinando selectivamente a esos pobres a quienes decían ellos defender. Por eso es que en el camino los propios campesinos pobres se armaron y finalmente son esos campesinos quienes le ganaron la guerra a Sendero Luminoso en el mismo campo de batalla, a sangre y fuego. A esos campesinos lo conocemos ahora como los comités de autodefensa, aquellos que pecho a pecho enfrentaron a Sendero Luminoso. Entonces, esa es la función y la labor importante que estos campesinos pobres han aportado. Entonces, no creo que esas cosas deje de lado ni la misma comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la comisión tampoco. ¿Qué tanto está abonando esta situación la debilidad democrática? ¿No? O sea, ¿qué tanto puede de alguna manera ser aprovechado por estos remanentes terroristas? Lamentablemente, eso sí, de alguna forma es caldo de cultivo, no solo para estos grupos terroristas. En el camino incluso podría surgir otros cursos, grupos similares, y creo que de eso hay que estar siempre pendientes.
Y lo que hacen, pues lamentablemente, nuestros elegidos, ¿no? Aunque hay más que ellos, la población es la que tiene la culpa mayor, porque las elecciones es una buena oportunidad y creo que los peruanos no nos merecemos tener representatividad de muchas autoridades locales, regionales y sin duda alguna lo que actualmente tenemos en el Congreso de la República. ¿Se están dando, ustedes creen, las condiciones para que estos remanentes, estos grupos cobren fuerza? ¿Y a qué me refiero? Crisis económica, inestabilidad política, caos social, ¿no? Y tienen el discurso perfecto para poder convencer a muchas personas. ¿Usted cree que estamos dándole, reitero, todas estas excusas, ¿no? Justificaciones para que continúe con su discurso y ellos continúen expandiendo estas ideas? Siempre esas cosas son caldo de cultivo y una justificación para esos actos. Aprovechan, sobre todo de las familias necesitadas, cuando captan o captaban, por ejemplo, anteriormente a los estudiantes, no hacían con cualquier estudiante. Primero lo hacían con estudiantes de cierto nivel de pobreza que venían de provincias y que tenían muchas necesidades. Es por eso de que en algunas ocasiones, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ellos tomaban los comedores de las universidades y ellos dirigían quién es comensal y quién no es comensal, aunque hasta ahora en algunos lugares todavía continúan haciendo. Esas cosas, por ejemplo, es un poco difícil, por ejemplo, forzar una investigación policial porque las universidades tienen cierta autonomía y no es fácil ingresar o que ingrese la policía. Hay que recordar lo vivido, creo que eso pues, de alguna manera puede refrescarnos la memoria y sobre todo los jóvenes. Nosotros que hemos vivido de alguna manera pues eh, toda esta guerra insana que hubo, ¿no? De Sendero y el MRTA, que puso contra la pared finalmente a los peruanos, bueno, nosotros de alguna manera podemos recordarlo, pero los jóvenes, los que no lo han vivido, es más, ni siquiera han leído, ¿no? Lo que ha sucedido años atrás. ¿Cómo prepararlos a ellos? Señor Yarango. Yo creo que debe ser una obligación, por ejemplo, en alguna oportunidad se ha, digamos, cuestionado el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero a la fecha por lo menos tenemos ese documento. Y en ese documento hay testimonios importantísimos. Yo creo que en ninguna biblioteca de las universidades debería faltar. Y no solo en los cursos de sociología o de periodismo debería exigirse, por ejemplo, el análisis de esos documentos o los trabajos especializados debería ser generalizado. Es decir, todo estudiante por lo menos debería leer esos documentos porque eso es parte de la historia del país, la verdadera historia, aunque hasta ahora todavía tenemos pendiente hacer investigaciones. Fíjese, la Comisión de la Verdad habla por lo menos en proyección de 70,000 víctimas, pero a la fecha, sobre todo con las investigaciones que estamos aportando, por lo menos ya estamos pasando las 90,000 víctimas o un poco más. Es decir, la proyección que había hecho la Comisión de la Verdad prácticamente ya está quedando corta. Bueno, lo cierto es que la DIRCOTE, que continúa dando estos golpes, ¿cuántos senderistas, cuántos terroristas, para decirlo así, cuántos terroristas están libres y que la DIRCOTE de alguna manera tiene que hacerle seguimiento? Porque no es que la prisión, la cárcel, los años que han estado bajo sombra los han hecho cambiar, no hay forma, no seamos ilusos, ¿no? Entonces la DIRCOTE, ¿a cuántos va a tener que vigilar de los que están ahora libres después de haber purgado condena? Algunos que están libres o algunos que han logrado libertad y algunos que ni siquiera han ingresado a las cárceles. Pero en el caso de las personas que ingresaron, no siendo dirigentes, pero simplemente siendo militantes, como en este caso, porque estas personas no han sido dirigentes, por lo menos de nivel medio, pero los que mayormente, estas personas que están en las cárceles, reciben adiestramiento especializado. Es decir, tienen una preparación, sobre todo en marxismo, leninismo, maoísmo. Cuando salen en libertad, ellos salen con el compromiso de continuar trabajando. Y esta persona o esta familia, eso era lo que estaba haciendo. Efectivamente.
Señor Pedro Yaranga, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. ¿Y cuál es su mensaje final de lo que tenemos y de lo que viene? Alertar a las autoridades o a los padres de familia, siempre estar pendientes qué hacen sus hijos, principalmente con los menores de edad, que no solo hay que cuidarse del crimen organizado, pero sobre todo de estas cosas, de esta contaminación importante, de que podrían ser captados en el camino por estos grupos que están adiestrando. Uno, también de la misma población, la vigilancia ciudadana, que si tienen alguna sospecha, inmediatamente poner en conocimiento de la Policía Nacional. Por suerte, en la DIRCOTE tenemos policías de mucha valía. Correcto. Señor Pedro Yaranga, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y conversar respecto a este tema. Vamos a presentar un informe para recordar qué fue Sendero Luminoso, porque eso hay que siempre tenerlo relativamente presente para no volver a repetir la historia. Hemos conversado con Pedro Yaranga, analista experto en temas de terrorismo y narcotráfico, y él ha sido clarísimo, ¿no?, en lo que ha manifestado, en el sentido que la inestabilidad política se convierte también en caldo de cultivo para que estos remanentes lo aprovechen, ¿no? Y lo aprovechan ante una población resentida, hay que decirlo, ¿no?, porque se siente olvidada por el Estado, pero también con una población que ignora, ¿no?, todo lo que hemos vivido. Para refrescar nuestra mente, y es lo que se vendría si no hacemos de alguna manera un corte radical el día de hoy, en decir terrorismo nunca más en nuestro país. Recordemos a través de un informe lo que fue Sendero. En la década de 1980 y a principios de los 90, el Perú sufrió uno de los episodios más oscuros de su historia, marcado por la violencia y el terror causados por el grupo Sendero Luminoso, una organización terrorista de extrema izquierda, fundado por Abimael Guzmán. Se comprometió en una violenta lucha armada para intentar establecer un Estado comunista en el Perú. La organización llevó a cabo cerca de 38 ataques indiscriminados, asesinatos y actos de terror que dejaron un saldo de miles de víctimas y una nación en estado de emergencia. El atentado con un coche bomba en la calle Tarata en 1982, la masacre de Lucanamarca en el 83, el ataque a la entonces Frecuencia Latina en 1992, son tan solo algunas de las más recordadas. El conflicto armado interno causó un inmenso dolor y trauma en la sociedad peruana. Comunidades enteras se vieron afectadas por la violencia, con miles de personas asesinadas, secuestradas o desplazadas de sus hogares. Las cicatrices emocionales y físicas de esta época oscura persisten en la memoria colectiva del país. Sendero Luminoso ha intentado una transformación inusual: ingresar a la política a través del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, conocida como el Movadef. Esta organización que ha buscado la legitimidad política y la amnistía para sus líderes encarcelados. Este movimiento ha sido ampliamente rechazado por gran parte de la sociedad. El intento de Sendero Luminoso de ingresar a la política ha provocado fuertes reacciones en el Perú. Muchos consideran que esta iniciativa es un insulto a las víctimas y una amenaza a la democracia. Las autoridades peruanas han respondido con medidas legales y acciones para prevenir el avance del Movadef. Sendero Luminoso dejó una profunda herida en el Perú y a lo largo de décadas de violencia, su intento de regresar a la política plantea desafíos significativos para el país. Los peruanos recuerdan el dolor causado por la organización y rechazan su intento de regreso a la escena política. La cicatriz del pasado sigue presente en la vida del Perú y el país enfrenta el desafío de no dejar que una época llena de dolor vuelva a repetirse en la historia. Bingo, tenemos al cachetón. Es el uno. Este 2023 se cumplieron 23 años de la captura del siglo, fecha donde se recuerda la caída del fundador de esta organización terrorista que tuvo sus orígenes en Ayacucho. Abimael Guzmán murió el 11 de septiembre del 2021 a los 86 años. Su deceso significó la caída del grupo terrorista
que busca reorganizarse. Y eso hay que evitar, ¿no? Que comiencen a agruparse y a seguir envenenando la mente, sobre todo de nuestros niños. Pero si hablamos de niños, veamos cómo ellos le lavaban el cerebro, les comienzan a lavar el cerebro a estos pequeños. Veamos. Volviendo a luchar, el triunfo alcanzará. Bien, marxismo-leninismo, buen pensamiento, Gonzalo. Se aprovecharon de su inocencia y eran adoctrinadas con ideas que causaron muerte y dolor durante 2 décadas en el país. Para el Estado y muchos peruanos, el autor intelectual de más de 20.000 asesinatos. Para sus partidarios y seguidores, ¡viva el presidente Gonzalo, jefe del partido y la revolución! El presidente Gonzalo, el pensamiento guía, el organizador de la más mortífera maquinaria de guerra de los últimos tiempos, el inspirador de la última guerra revolucionaria del siglo. En estas huestes iban a convertirse estas pequeñas. Su padre, Juan Romero Santos, de 50 años, fue tan avesado que empezó a captar a más menores de edad junto a sus padres. ¡Viva Voluntad Transformadora! Organización Revolucionaria Antiimperialista. ¡Viva Voluntad Transformadora! Organización Revolucionaria Antiimperialista. ¡Viva Voluntad Transformadora! Organización Revolucionaria Antiimperialista. Producción nacional y trabajo para el pueblo. Producción nacional y trabajo para el pueblo. Producción nacional y trabajo para el pueblo. Aplastar y combatir a los grandes burgueses y reaccionarios. Aplastar y combatir a los grandes burgueses y reaccionarios. Aplastar y combatir a los grandes burgueses y reaccionarios. Todos los adultos que participaron en este video hoy están detenidos por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista. Las imágenes eran difundidas a través de las redes sociales. Exigimos nueva constitución política al servicio del pueblo. Exigimos nueva constitución política al servicio del pueblo. Exigimos nueva constitución política al servicio del pueblo. Han estado haciendo sus acciones proselitistas en colegios, ¿no? en situaciones de grupos artísticos y bueno, y han estado abarcando ciertos lugares donde ellos podían penetrar y tratar de adoctrinar a estos niños y también a los padres de familia, lo cual eso era un poquito delicado. Efectivamente, Juan Romero Santos y compañía lograron penetrar en instituciones educativas. Así pedían a los padres de familia que dejen a sus hijos a su cargo. Y eso es lo que nosotros acá, en este trabajo, lo hacemos de una manera desinteresada. No cobramos en lo absoluto, ni un céntimo. Lo que simplemente les vamos a decir a ustedes es que queremos que ustedes, por favor, tengan ese tiempo para también en casita apoyarnos. ¿Apoyarnos en qué? En la disciplina. En la disciplina. Y acá, después que ustedes les comentarán sus hijas, sus hijos, les estamos enseñando hasta lo más mínimo, hasta cómo deben comer la sopa. Para la policía era un lobo disfrazado de oveja. Juan Romero Santos utilizaba a los menores de edad hasta para realizar protestas contra el gobierno con su colectivo Voluntad Transformadora. Nueva constitución política, con el pueblo y para el pueblo. Y de acá no va a cambiar en nada, señores, hay que ser claros. En nada va a cambiar, en absoluto. Al contrario, va a haber más robo. Por eso el pueblo tiene que rebelarse contra estos delincuentes, contra estos ladrones.
Inicialmente la investigación y la medida restrictiva, la medida limitativa de derechos, se ha dictado contra 7 personas que están inmersos, podrían estar inmersos en este delito. Luego viene la investigación y van a establecer qué cantidad de niños han podido recibir este adoctrinamiento. La policía aclaró que no hay niños rescatados en el operativo que puso tras las rejas a Santos Romero y 6 de sus allegados. La Fiscalía de Familia evaluará si las hijas de este sujeto son internadas en un albergue o continúan bajo la tutela de sus familiares. Estos cobardes miserables van a tener que responder a la justicia una vez más y se van a tener que podrir en la cárcel, porque allí es donde deben estar, para no seguir contaminando y haciéndole daño a nuestra sociedad y sobre todo a nuestros niños. A tener cuidado, porque ellos andan sueltos, a tener cuidado que ellos andan allí, ¿no? A no dejarse embaucar ni engañar por estos discursos, ¿no? Hay que cuidar a nuestros niños, qué duda cabe. Pero, ¿qué tanto puede hacer el Estado, el gobierno, el Congreso? ¿Qué tanto podemos nosotros tener instituciones sólidas y fuertes cuando desde un poder del Estado, llámese el Parlamento, ¿no?, se intenta dinamitar también las instituciones? Una de ellas ahora es la Junta Nacional de Justicia. Podemos decir que el sistema de justicia, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, estaría tomado por los partidos que integran este Congreso y con ello también el sistema electoral. Por lo tanto, vamos a tirar al suelo nuestro Estado de Derecho. Ese es el riesgo que existe. Desde el Congreso de la República, no desde Sendero, ojo, sino desde el mismo Congreso, a ese nivel estamos. Ambos quieren dinamitar nuestro país, y no exageramos en decirlo. Este Congreso lo que quiere es simplemente tomar el poder, tomar el control del país, a cualquier precio, no le interesa nada. Este Congreso desprestigiado. Voy a dialogar de este tema, voy a recibir justamente a nuestro invitado. Él es Luis Durán, presidente del Partido Morado, quien ha tenido un pronunciamiento duro en torno a ese sentido. Señor Durán, buenas noches. Señor Durán, muy buenas noches. ¿Me escucha? Carlos, te escucho. Muchísimas gracias por tu invitación y sabes cómo admiro tu trabajo y el programa que diriges. Así que atento a las reflexiones que quieras plantear. Muchísimas gracias por esas palabras, pero nos interesa conocer el pronunciamiento que ha hecho justamente el Partido Morado en torno a lo que está haciendo el Congreso de la República. Yo decía, estamos preocupados por los remanentes de Sendero que intentan infiltrarse en el Estado para desde dentro dinamitarlo, pero no perdemos de vista a este Congreso que también quiere tener el control de las instituciones de nuestro país para simplemente banquetearse, ¿no? Banquetearse con todo lo que implica tener el poder en sus manos, señor Durán. Sí, mira, mi reflexión parte de la siguiente cuestión. Todos los extremos políticos, todos los extremos ideológicos le hacen un profundo daño a las sociedades donde se encardinan, donde se meten. En el caso peruano, mi impresión es que Sendero Luminoso, el terrorismo, hizo un enorme daño al país porque destruyó, en muchos casos, la vida de muchísimas personas. El Congreso y el Poder Ejecutivo, ciertamente, Carlos, están en una situación de violencia extrema contra la sociedad y están dinamitando políticamente el proceso de cuidado de la casa común que es el Perú. Yo veo este proceso de estos días